Y bueno, Iván, a mí también me gustaría avanzar un poco más y hablar sobre el tema del gobierno de Ucrania. El gobierno de Ucrania, dirigido por Zelensky, estamos viendo cómo en ese gobierno hay distintas corrientes, ¿no? Unas que se declinan más por mesa de negociación, otras que se declinan más por seguir con la guerra hacia adelante. Y a mí me gustaría que tú nos analizaras un poco cómo está siendo este gobierno de Zelensky, tanto desde cuando empezó al inicio de la guerra, con esas negociaciones que se iniciaron en Estambul, que ahí ha salido el exministro israelí Bennett diciendo que bueno, que había intención de llegar a un acuerdo, pero que desde más allá de Ucrania se llamó para que no se llegara a ese acuerdo. Me gustaría que tú nos situaras sobre cómo está siendo el gobierno de Ucrania, esas tensiones. Coméntanos, compañero Iván, somos todo oídos. No, yo creo que se evidencia que la procedencia de Zelensky, y más quien lo ayudó en su campaña, y en esto que nosotros llamamos democracia, pero que al final del camino nos damos cuenta que es más pornocracia que democracia, porque para llegar a ocupar la primera magistratura de un Estado necesitamos de una gran inversión de millones de euros o de dólares para que se pueda hacer buena publicidad para alguien que aspira a ser presidente o primer ministro, pero que nos damos cuenta que no es el programa de gobierno. Nos damos cuenta de que es un tema de mera estrategia de mercadeo. Entonces, Zelensky, eh, yo creo que se ha ganado un Oscar realmente, porque llegar a ser presidente sin usted tener la formación política de Estado, sin la amplitud de miras. Y aquí eh, cuestionarnos, es lo mismo tener a una persona como Zelensky que tener a Angela Merkel. Es decir, no nos estamos dando cuenta que ser político no es simplemente yo me levanté queriendo ir al Estado, con lo complejo que es el Estado. Entonces, yo siempre digo que hay que ver cuáles son las manos que mecen la cuna. Si en un mundo que son los medios de comunicación lo que inciden, y Zelensky es un buen actor y en vivo puede transmitir y expresar toda su preocupación y calar en la gente, entonces lo tenemos a él en este rol, pero evidentemente que todos los que hemos trabajado como burócratas en un Estado, sabemos que el poder es más complejo aún. Y hay quienes mueven por detrás a los que están en el escenario. Hay gente que dirige. Y los que estudiamos el poder también sabemos que los que realmente mandan nunca están al frente. Y en el caso de Zelensky, se haría muy difícil pensar que un país que es muy complejo y que a pesar de todo lo que se nos quiera vender, Ucrania, fuera de la guerra, era uno de los países más corruptos del mundo. Eso no lo pasemos por alto. Y en Ucrania, al igual que en cualquier otro país que tenga incluso una fortaleza institucional dilatada, hay luchas por el poder. Podemos pensar entonces que en una situación en la cual más de 10 millones de personas han tenido que huir del país, donde la mayoría de su infraestructura está siendo destruida, un país que está en guerra, el poder lo concentra Zelensky. O también pensar, y es algo que se evidencia, hubiese podido Ucrania aguantar la guerra sin el apoyo de otros países. Entonces, al final del camino, lo que podemos determinar es que fuera de Ucrania están los que tienen el guión y los que determinarán, como siempre sucede cuando hay grandes potencias, quienes dirán, aquí debe estar fulano, aquí
la guerra llegó a un punto en el cual ya debe terminar. Es decir, nosotros, los que hacemos academia, debemos ir más allá del discurso acomodaticio, a que los servicios de inteligencia siempre están evaluando qué es lo que estamos hablando, porque hay un tema humanístico que hasta los que hacen la labor de inteligencia están conscientes de que ellos peligran también. Y lo que hay son simples actores. Es como Zbigniew Brzezinski, de una manera magistral, un hombre tan inteligente siempre, en ese libro que es un referente, cuando pone la imagen de la geopolítica, lo que presenta es este título, El Gran Tablero. Entonces, en un tablero de ajedrez, ¿qué nos quiere decir? Que hay peones. Entonces, para aterrizar con el caso de Zelensky, Zelensky no es la persona, ni siquiera en un país donde se pueda estar, digamos, establemente, que pueda manejar toda la complejidad de un Estado. Manejar un Estado es algo muy difícil y en las situaciones que tiene Ucrania actualmente, eh, dudo, y yo creo que se evidencia de que Zelensky juega un rol, pero que detrás hay otros actores que son los que realmente pueden permitir sustentar a Ucrania. Que no quiere decir que Zelensky lo haya hecho mal. Yo creo que lo ha hecho excelentemente bien. Si lo vemos desde la perspectiva de los intereses de Ucrania, excelentemente bien, adecuado a nuestro mundo occidental. Pero de que ha llegado y que se evidencia de que no tiene la experiencia política, eso no se adquiere por ósmosis. Eso no es un don que te llegó de pronto del cielo, y más en una situación de guerra como esta. Pero, evidentemente, digo, es algo nítido que Zelensky hay que reconocerle, que ha jugado el rol que Ucrania necesitaba para ser más visible esa atrocidad, porque hay que ver algo que las personas que en su momento, al escucharme hablar de mis quejas, porque, señores, es que por cada soldado ruso que muere, según los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, mueren 10 ucranianos. Entonces, ¿cómo no hacer el ejercicio de la empatía cuando usted ve a un país como Ucrania desguazado? Entonces, hay que tomar en consideración ese elemento. Y creo que para lo que es Ucrania, Zelensky ha jugado el rol que en este momento estaba necesitando Ucrania, pero que al final del camino, como todos sabemos, no es en Kiev que se resuelve la guerra en Ucrania. Eso se resuelve en Moscú, en Pekín y en Beijing. Digo, y en Washington. Y quizás Bruselas tenga algo que incidir, pero no mucho. Yo creo que más podría incidir Ankara, Turquía. Pero para mí, concluyendo la idea, Zelensky está en medio de una dinámica de una guerra que ha jugado un rol que digamos que ha sido muy notorio su buen desenvolvimiento, pero que todos sabemos que hay unas manos que están moviendo la cuna y no es Zelensky. Bueno, pues dicho queda, yo tengo claro lo que pienso de Zelensky, pero bueno, yo creo que Zelensky llegó al poder prometiendo unas cosas y ha hecho todo lo contrario.
la historia y alguien arriba nos juzgará a todo y yo creo que, no sé, hay muchos comentarios, aludían a un posible fin para Zelensky, yo no sé, no sé. Creo en la redención, creo en la justicia y yo no sé. Es que hablas de cifras de muertos, Iván, y a mí se me rompe el corazón, de verdad, porque yo lo he dicho varias veces en varios directos, cuando hablas de cifras, cuando empiezan a ser tan altas, miles, cientos de miles, parece que se deshumanizan esas cifras. Y cada persona que está muriendo, para mí es como si fuera mi amigo o como si fuera alguien de mi familia, porque esa cifra para una persona es su padre, es su hijo, es su hermano y yo no... Para mí la vida humana es lo más bonito que hay y no entiendo cómo una persona... Bueno, no creo